Buen día y buenas tardes a todos. Les habla Miguel Hernández, director de Bonsucro para Latinoamérica. Vamos a dar unos minutos porque todavía se siguen sumando participantes y arrancamos. Lo Muy que les voy a bien. pedir por favor es si todos pueden poner en silencio el micrófono y al momento de arrancar, luego va a haber una sesión de preguntas y respuestas que pueden ser habladas o escritas como sea más conveniente. Así que les agradezco a todos por participar y vamos a esperar un par de minutos antes de arrancar. Muy bien. Buenos días o buenas tardes a todos los participantes. Vamos a arrancar. Ya dimos algunos minutos para que se conecten. Van a seguir sumándose personas sobre la marcha. Lo que quiero pedirle a todos, por favor, es si pueden silenciar el micrófono. Al final pueden abrirlo nuevamente para preguntas y respuestas o pueden usar la funcionalidad de chat, que la tienen aquí. Pueden ver mi pantalla para enviar sus preguntas. Bien, presentarme nuevamente. Mi nombre es Miguel Hernández. Yo soy el director regional de Bonsucro para Latinoamérica y en esta ocasión les estoy hablando desde Argentina. Espero que todos estén bien en sus respectivos países y les agradezco por encontrar el tiempo para unirse a este webinar. A manera introductoria, hoy quiero presentarles lo que es el nuevo código de conducta. Los que son miembros de Bonsucro ya están familiarizados con esta herramienta. Básicamente es un documento que todos los que tienen interés en ser miembros deben de leer, adherirse a él antes de empezar el proceso de aplicación a la membresía. Tuvo un proceso de revisión, ya era necesario actualizarlo y el nuevo código de conducta ha sido efectivo a partir del 1 de abril. De ahí la importancia
de explicar hoy qué es y cómo está compuesto. Entrando en materia, el primer código de conducta desarrollado por Bonsucro se publicó en el 2011. Así que, ¿por qué es necesario esta revisión? Ha pasado casi una década, es momento de actualizarlo, los tiempos cambian, las organizaciones evolucionan, maduran. Y también Bonsucro ha pasado por un importante cambio en lo que es la estrategia. De hecho, en el 2020 culmina la estrategia que se lanzó en el 2015. Entonces es momento de actualizar todas nuestras herramientas. También hay estándares internacionales que han evolucionado o nuevos estándares que existen en lo que es responsabilidades corporativas, en lo que se refiere a lo que es derechos humanos. Como dije al inicio de esta presentación, el Código de Conducta es un documento normativo que establece las bases para los comportamientos esperados de todos los miembros de... ¿Podrían, por favor, poner en silencio sus micrófonos? Gracias. Al final va a haber un tiempo para preguntas y respuestas donde vamos a abrir el micrófono otra vez. En cuanto a los objetivos de la revisión de este estándar es establecer lo que es el espíritu, los valores de Bonsucro, mejorar los compromisos y responsabilidades de los miembros, asegurar el cumplimiento de marcos relevantes acordados internacionalmente. Esto vamos a explicarlo más adelante, cuáles son esos marcos. Aumentar la transparencia y aclarar comportamientos esperados. Básicamente, lo que vemos, el objetivo del Código de Conducta, el actual y el anterior, es tener reglas claras para ustedes que son miembros o los que tienen interés en ser miembros de Bonsucro y a nosotros como organización. Con reglas claras vamos a poder trabajar juntos como una sola organización. ¿Por qué se hicieron cambios al Código de Conducta? Fue redactado de una forma que permite aclarar los roles y responsabilidades de los miembros de Bonsucro. Y esto enfocado a apoyar los siguientes temas. 1. Gestión de riesgos y la debida diligencia efectiva de Bonsucro. 2. Convergencia con lo que son principios rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y también las directrices de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en cuanto a lo que se refiere a empresas multinacionales y específicamente la guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro agrícolas responsables, que es el área específica donde estamos nosotros trabajando como plataforma global de la caña de azúcar y ustedes también como organizaciones que están en el sector azucarero. A medida que aumenta el enfoque de los impactos sociales y ambientales en las actividades comerciales y cadenas de suministro, también es importante hacer un énfasis en esta responsabilidad y la obligación que tienen las organizaciones. Por eso, Bonsucro y sus miembros deben trabajar juntos para garantizar que se aborden estos problemas. También tener claro qué se está haciendo para abordar cuando hay asuntos y problemas. O también, si no se está haciendo algo, entender qué es lo que puedo hacer. Básicamente la palabra clave es mitigación de riesgos. Y si hay riesgo, ¿cómo abordarlos? Un poco de historia. Como dije al inicio, en el 2011 fue que se lanzó el primer código y único código de conducta que ha tenido Bonsucro. Y ahora el proceso, ¿cómo comenzó? En noviembre de 2018 empezamos con este proceso, de noviembre de 2018 a junio de 2019. En esa etapa lo que se hizo fue un proceso de investigación, recopilación de informaciones e informes, trabajando con consultores independientes expertos en la materia. Estos consultores hicieron entrevistas, posiblemente algunos de los que están participando en el webinar fueron entrevistados, encuestas, que también es posible que ustedes hayan participado en estas encuestas, o seguramente lo hicieron, y consultas con personas con los miembros, que luego voy a explicar el tema del Consejo de Miembros de Bonsucro. La siguiente etapa fue de julio a septiembre de 2019,
en la cual con todos los inputs obtenidos de la investigación, informes, consultas y entrevistas, se empezó a redactar el nuevo código de conducta, los documentos de orientación y prepararnos para una consulta pública. Sí se puede ver, pero... La consulta pública básicamente es poner a disposición el código de conducta y recibir inputs. Los que se están sumando a la llamada, por favor, les pido silenciar el micrófono. Así evitamos un poco la interferencia. Luego, entre septiembre y octubre del 2019, hicimos una revisión inicial y comentarios al Consejo de Miembros. Les dije que iba a explicar. Bonsucro tiene un grupo consultivo que es la representación de su membresía. En este grupo están participando productores, ingenios, empresas de alimentos y bebidas, traders, todo lo que es la membresía de Bonsucro y organizaciones de la sociedad civil. Esta revisión se hizo con el Consejo de Miembros y la Junta Directiva. La Junta Directiva, en lo que llamamos la gobernanza de Bonsucro, es el máximo órgano directivo. Entonces, los miembros del Consejo trabajan asesorando a la Junta Directiva, pero la Junta Directiva guía la estrategia de Bonsucro. De ahí la importancia de hacer una consulta y una revisión con estos dos órganos de la gobernanza de Bonsucro. En noviembre de 2019 hicimos otra consulta con miembros. Y luego pasamos a otra revisión con el Consejo de Miembros. Como pueden ver en estos cuadrantes, acá hubo una primera consulta con Consejo de Miembros y Junta Directiva, luego volvimos a otra consulta con el Consejo de Miembros y una consulta más o revisión con lo que es la Junta Directiva. Esto para salvaguardar y tener la seguridad de que el código de conducta con los inputs y de los expertos está alineado también con la guianza estratégica de los consejos de miembros y la Junta de Bonsucro, la Junta Directiva. Ya iniciando este año, temprano, en enero, hicimos una nueva consulta pública y a partir de ahí empezamos a incluir el mecanismo de quejas y reclamos, que también voy a explicar más adelante de qué se trata. Entre febrero y marzo hicimos una revisión, finalización y endoso de lo que es el código de conducta. Y a partir del 1 de abril, hace poco, ni siquiera ha transcurrido un mes, empezó la implementación del código de conducta. Hasta acá lo que es el cronograma de la revisión. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son los cambios o qué desarrollamos en este código de conducta? Para empezar, está disponible en portugués, español, tailandés y chino, además de inglés, en nuestro sitio web. Ahí tienen el enlace donde pueden ingresar al código de conducta. ¿Qué es? Es el documento central donde los miembros se comprometen en sus negocios relacionados con la caña de azúcar para, en primer lugar, llevar a cabo operaciones de conformidad con todo lo que es leyes y reglamentos aplicables. Luego, respaldar la visión de Bonsucro. Y como sabrán, nosotros tenemos una visión que se enfoca en comunidades de productores sostenibles y cadenas de suministros aseguradas mediante la mejora continua de los impactos ambientales y sociales de lo que son las actividades de producción y procesamiento y abastecimiento de la caña de azúcar, es decir, en toda la cadena de valor. Respetar todo lo relacionado a derechos humanos, protección de bosques y ecosistemas naturales. Cumplir con la política de competencias y cumplimiento antimonopolio de Bonsucro. Cumplir con leyes aplicables de protección de datos. Trabajar con un mecanismo de remediación o reclamo alineado con los criterios de efectividad de las Naciones Unidas, el Global Compact, para abordar la participación de impactos ambientales y sociales adversos. No realizar anuncios engañosos o sin fundamentos y cumplir lo que es todo lo relacionado a las reglas de etiquetado de Bonsucro. Esto, para los que no están familiarizados, es cuando tenés producto certificado o llevas el logo de Bonsucro a tus comunicaciones o productos finales. Aceptar y estar obligado por los términos del mecanismo de quejas de Bonsucro. Informar anualmente a Bonsucro sobre las mejoras continuas y cómo están logrados los compromisos. Y, por último, pagar las tarifas de membresía. Como sabrán, Bonsucro es una asociación
con diferentes miembros. En realidad tenemos aproximadamente un poco más de 500 miembros y todos pagan una tasa de afiliación dependiendo de la categoría que corresponde. Lineamientos de implementación del Código de Conducta. Este documento también está disponible en portugués, español, tailandés y chino, además del inglés, en el sitio web. ¿Qué es el documento de lineamientos de implementación? Tiene una terminología definida y las reglas también. Por ejemplo, una terminología es cuáles son las categorías de miembro y cuáles son las tarifas para cada categoría, ya sea un productor o un ingenio, una sociedad civil. También este documento de implementación da ejemplos y sugerencias de lo que puede significar el compromiso con la mejora continua para diferentes partes interesadas. No les vamos a pedir lo imposible, vamos a pedir como organización cosas dentro del alcance de las actividades de nuestros miembros. Por eso proporciona orientación a los miembros de cómo cumplir sus compromisos en virtud del código de conducta. Nuevamente, todo va a ser delineado y delimitado al código de conducta, no más allá. Hemos desarrollado también un lineamiento para reportar sobre el código de conducta. Diferentes versiones según los idiomas con los que trabajamos, portugués, español, inglés, chino y tailandés. ¿Qué es el documento o los lineamientos para reportar? Acaba de encontrar una guía, una orientación que informa a los miembros de procesos y reglas. Por ejemplo, hay una guía de autoevaluación del código de conducta, que forma parte del nuevo formulario de solicitud. Después vamos a verlo en el sitio web. Pero antes lo que existía es un formulario que uno, como interés en membresía, lo llena, lee el código de conducta, llena el formulario y lo envía a evaluación para Bonsucro. Hoy, uno de los cambios introducidos es hacer una autoevaluación y en esa autoevaluación vas a definir como miembro potencial si cumplís con los requisitos que pedimos dentro del código de conducta. Y también se pide un informe de mejora continua. También los lineamientos para reportar incluye las reglas de divulgación. Como sabrán, y esto no ha cambiado, existe desde la creación de Bonsucro. Nosotros, Bonsucro, por confidencialidad, nunca publicamos datos individuales. Siempre publicamos datos agregados y esto van a poder verlo en el reporte de desempeño o Outcome Report, que pronto va a ser publicado con los datos del 2019. Ahí ustedes van a ver datos globales en cuanto a miembros, desempeños, indicadores, nunca individuales, porque tenemos esta regla de no compartir información individual de un miembro. Les comenté del formulario de autoevaluación, que ustedes lo van a tener disponible. ¿Qué es? Forma parte ahora de lo que es el formulario de solicitud de membresía y está ayudado a comprender el cumplimiento o no y cualquier problema relevante que puedan tener antes de aplicar. Es básicamente un paso previo, un autoanálisis para decidir avanzo con la solicitud de membresía o me preparo mejor y lo hago cuando esté listo. Es un componente fundamental de la diligencia interna que hace Bonsucro sobre los nuevos miembros para salvaguardar la reputación y credibilidad de Bonsucro como plataforma global. Esto es de doble vía. Ustedes como miembros quieren formar parte de una asociación como es Bonsucro porque los ayuda en la mejora continua de sustentabilidad del sector azucarero. Es una organización de la cual ustedes obtienen beneficios, pero también Bonsucro quiere evaluar quiénes son los miembros potenciales y evitar o mitigar cualquier riesgo. ¿Cuándo hay que hacer esta autoevaluación? Para los miembros actuales, que por la lista de los participantes veo que hay muchos, y esto lo voy a explicar más despacio. Miembros actuales, este proceso de autoevaluación tienen que hacerlo el 31 de marzo del 2021, próximo año. Así que si tienen cara de preocupados, no se preocupen, no es algo que tienen que hacer hoy. Para marzo, septiembre de este año vamos a dar más lineamientos de cómo funciona y cómo van a hacer esta autoevaluación.
Nos estamos adelantando prácticamente un año explicándoles que hay un nuevo código de conducta que se implementó a partir de abril. Pero toda la guía de autoevaluación van a hacerla a partir de 31 de marzo del 2021. Para los miembros candidatos, que también por la lista de participantes sé que hay algunos, a partir de ahora tienen que hacer en el proceso de solicitud de membresía la guía de autoevaluación. Y esto es para garantizar que al unirse los miembros candidatos hayan evaluado su capacidad para cumplimiento y sus obligaciones bajo el código de conducta y que hayan desarrollado un plan de acción en caso hay algún requisito que en este momento no cumplen para ser aceptados en membresía. En resumen, miembros potenciales nuevos pasan por este proceso de autoevaluación a partir de ahora, de hecho a partir del 1 de abril. ¿Cómo se procesa toda la información? Ustedes llenan el formulario, hacen la aplicación, adjuntan toda la documentación y Bonsucro registra esta información para su debida diligencia interna y evaluación de riesgo. Y si es necesario, vamos a contactar al miembro o al miembro candidato para que nos proporcione más información o hacer algunas aclaraciones. En pocas palabras, vamos a estar contactándolos en caso hay algún requisito o alguna información que consideramos deba ser investigada a mayor detalle. Vamos ahora, hasta acá, una recapitulación. Les expliqué, hay un nuevo código de conducta, casi una década teníamos de trabajar con el código de conducta anterior, se ha implementado a partir del 1 de octubre, los miembros actuales van a tener que pasar por el proceso de autoevaluación el próximo año, en marzo, los que son miembros o potenciales organizaciones que tienen interés de unirse ahora, tienen que pasar por este proceso a partir de hoy o del 1 de abril. Hay lineamientos para reportar y hay más documentos que llenar. Pero quiero mostrárselo en el sitio web. Siguiendo este enlace, ustedes van a llegar al sitio web de Bonsucro, que ya están familiarizados, que es Bonsucro, toda la parte de certificaciones, impacto. Acá en la parte de membresía es donde van a llegar acá, Why Join Bonsucro, y acá todo lo explicado. Entonces, este es el subenlace que van a encontrar bajo esta pestaña llamada membresía. Perdón, disculpen la interrupción. La pantalla quedó congelada en el enlace de la presentación. Gracias. Me van a esperar un momento porque quizás al cambiar y compartir se congeló. Así que voy a detener el compartir y voy a iniciar para que esto se corrija. Gracias por la aclaración. ¿Pueden ver ahora el sitio web de Bonsucro? Ahora sí, muchas gracias. Bien, no, gracias. Sí, gracias. Correcto. Bien, seguimos entonces. Repito, este es el sitio web de Bonsucro, donde va a encontrar todas las informaciones, que es Bonsucro, la parte de certificaciones, ingenios certificados, impactos. Bajo esta pestaña, membresía, es donde van a llegar a esta sección, Join the Network. Está en inglés, me van a disculpar, no tenemos versión en español, pero se los voy a resumir. Acá básicamente te da una bienvenida, te agradece por el interés en unirte a la membresía de Bonsucro. Si tenés alguna pregunta, puedes escribirnos antes de aplicar, alguna duda, algo que querrás saber antes de iniciar el proceso y te vamos a responder. Luego está acá el proceso de aplicación a membresía y el nuevo código de conducta que les comenté anteriormente. No vamos a entrar acá, pero ustedes pueden descargarlo después. Como dije, está disponible la información en varios idiomas y van a ver que ahora es una versión corta. Hay algo que no ha cambiado desde el proceso de membresía. Cuando vos aplicas a Bonsucro, pasa a un proceso de 30 días donde recibimos la información, se evalúa, te contactamos, preguntas y respuestas.
Y si no hay comentarios, no hay nada que pueda atrasar estos 30 días, se da la bienvenida de Bonsucro. A eso voy a volver después. Acá, desplegando este enlace, van a ver la lista total de membresías que tenemos. Sociedad civil en las diferentes categorías, industrial, las diferentes categorías, estas son las categorías de ingenios, intermediarios, todas aquellas empresas que están en el negocio de trading, usuarios finales, los que usan derivados del azúcar, de la caña de azúcar, empresas de alimentos y bebidas, productores. Una vez que ustedes hacen una búsqueda, cuál es la categoría que me corresponde, empiezan a llenar el formulario. Un nuevo cambio que hay es, ustedes cuando empiezan a llenar este formulario, la información se graba, entonces pueden iniciar el proceso y darle continuidad después. Y hay que arrancar en este orden, en el proceso de aplicación, y vas avanzando a cada uno. Así que vamos a hacer un ejercicio. No voy a llenar todos los campos por cuestión de tiempo, pero quiero aplicar. Ya cometí el primer error. Primero debo poner el nombre y después el apellido. Así que vuelvo al apellido. Organización Bonsucro. Y no voy a llenar todo. Con esto me debería dejar avanzar. Acá. Nuevamente lo hago rápido, pero deben poner su nombre, apellido, porque necesitamos una persona contacto con quien manejar toda la información. Si es una empresa holding o que tiene empresas subsidiarias o empresas hermanas, hay que completarlo. La dirección, esto es importante, la dirección, país y datos contactos de quién va a ser la membresía principal, porque hay organizaciones que de repente tienen diferentes oficinas. Necesitamos saber si están aplicando de qué país, de hemisferio norte, hemisferio sur, teléfono y contacto. Una vez que lleno la primera página, ahí sí debería dejarme avanzar, no me deja avanzar, entonces vamos a llenar los campos ficticiamente. Listo, ahora sí debería dejarme avanzar. Bien, llené mi formulario con información, contacto, nombre, y me lleva a esta otra pestaña, Member Cohort. Esto básicamente es para organizaciones, como dije anteriormente, que son holding o de repente tienen organizaciones hermanas o grupos de ingenios. De repente un ingenio va a aplicar y tiene ingenios en el mismo país o ingenios en otros países. Entonces acá completan cuántas organizaciones formen parte. Eligen cuál es la categoría que les corresponde y el país. Esto es nuevo, esto no existía antes, pero acá lo que queremos saber es la diversidad de organizaciones que forman parte de una membresía. Avanzo, llené ya eso. Luego, acá ustedes, si tienen dudas, pueden elegir. En mi caso, soy un industrial, o sea, puedes elegir si sos una asociación de productores, un productor individual, industriales ingenios, sociedad civil, intermediario, trader o usuarios finales, que son empresas de alimentos y bebidas. En cada caso, cuando hay duda, está la descripción. Por ejemplo, no estoy claro si soy industrial o usuario final, vamos a ver qué es. Y acá está la descripción. Usuario final es una compañía cuyo negocio está en la venta de productos procesados, manufacturados y empacados. Básicamente empresas de alimentos y bebidas. Entonces digo, no soy usuario final, en realidad creo que soy industrial. Y ahí te dice. Una compañía cuyo negocio principal es el procesamiento de caña de azúcar. O sea, un ingenio que produce etanol, molazas. Entonces, esta es mi categoría. Entonces es importante tenerlo claro porque a veces se comete un error aplicando en la categoría. Y la categoría, la correcta descripción, ingenios tenemos 3 categorías, ingenio pequeño, mediano, grande. Entonces eso te va a dar el precio de la membresía anual. Por eso es importante tener claro qué es lo que corresponde. Listo, llené esta parte. Ahora vamos a lo que es cumplimiento legal.
En cumplimiento legal, básicamente es un screening de cuestiones legales que la compañía pueda tener. Todos en la vida dicen que dependemos en algún momento de la asesoría de un abogado o de un médico. Entonces, si en ese momento de aplicación hay algo que la compañía está en algún proceso legal, queremos saberlo. Pero es importante aclarar que, como dice acá, son asuntos relacionados al código de conducta, investigaciones relacionadas a no cumplimiento de leyes, pero cosas bastante graves y que pueden ser adversas o que tengan un juicio u otros tipos de procesos o incumplimientos con las normativas de la OSD. Para dar un ejemplo más práctico, si la compañía de repente un trabajador se fue y este trabajador inicia una demanda en el Ministerio del Trabajo de ese país, esos son procesos normales, ocurren todo el tiempo, pero no es eso la información que nosotros necesitamos, porque esa relación entre empleado que se fue o fue despedido es algo que se va a dirimir a través del Ministerio del Trabajo y es algo que va a manejar el Departamento de Recursos Humanos de la compañía. Entonces, no es eso lo que les estamos pidiendo acá. Ahora, y este es un ejemplo extremo, si una empresa ha tenido por años asuntos de trabajo infantil y está documentado y esto está en una corte nacional o internacional y es de público conocimiento, ese tipo de gravedad sí hay que informarlo para saber si hay un juicio o un estatus. Básicamente eso es lo que se explica en lo que es legal compliance. Piensen siempre en el peor escenario. Listo. Como ven acá, se pide cuestiones ambientales, seguridad ocupacional, asuntos laborales, discriminación, todo lo que es planeamiento y licencias, protección de datos. Hay ahora muchas regulaciones sobre esto y cualquier otro tema. Tienen que hacer un análisis acá con su departamento legal, su asesor legal, y si tienen dudas y preguntas, si hay un caso, nos pueden consultar. Si no hay nada, esto se deja en limpio. Si hay algo, tienen que hacer clic y adjuntar el archivo o la información correspondiente. Vamos a la siguiente. La siguiente pestaña en este proceso es en cuanto al tema de recursos, lo que es respeto a los derechos humanos. Hoy día es muy normal que las empresas desarrollen políticas de respeto a derechos humanos o adoptan políticas internacionales. Entonces es sencillamente responder esto. Si tenés un statement, sí o no. Si has hecho algún compromiso, muchas organizaciones se unen al Global Compact o algunas organizaciones internacionales, algunos lineamientos, sí o no. Y luego completar una identificación de riesgo en diferentes temáticas. Abastecimiento, manejo de datos, derechos humanos, certificaciones, etc. Luego se hace otro análisis de riesgo en cuanto a planes de mitigación, reportes internos, verificaciones externas. Si ven hacia abajo, o sea, son básicamente preguntas que hay que responder sí o no, según el caso. Y avanza. Mejora continua. Los que han pasado por el proceso de certificación Bonsucro saben que tenemos todo un principio de mejora continua, que es el principio 5, y hay varios indicadores al respecto. Entonces acá les pedimos que den referencias de algunas acciones que están implementando para demostrar procesos de mejora continua y si han hecho algún compromiso para mantener la certificación. Por ejemplo, si hay algún indicador, ya hablando técnicamente del estándar, algún indicador no fundamental, obtenés la certificación, pero te comprometes en un proceso de un mes, 6 meses o un año a cerrar una no conformidad con un proceso de mejora continua. Aquí hay que llenarlo. Se avanza. Bien, hemos llegado a la última parte, que es comunicación y agreement. Acá confirmo que toda la información está correcta. Confirmo que leí el código de conducta. Si no lo leí antes, acá puedo descargarlo y leerlo.
y confirmación que Bonsucro produce información para contactarme y se envía. Como dije anteriormente, la información queda guardada. Entonces, si tengo dudas, me faltó acá en Application Details, me acordé que cometí un error y debo poner Argentina y la ciudad es Buenos Aires y, y el país es Argentina. Como ven, solo es la manera informativa. Entonces, ya que hice este error, esta corrección, avanzo. Como no tengo que corregir nada más, me voy a la parte de comunicación, que es donde estaba. Y listo. Submit. Una vez que ustedes envían esto, se procesa y va hacia Bonsucro. Y a ustedes debería llegarle una comunicación, porque recordarán que pusimos un dato de contacto. Bien. Hoy, y listo. Mi aplicación membresía se envió de forma satisfactoria. Y después te explica qué sigue después. Y esto vamos a volver a la presentación, porque está explicado ahí. Fue algo rápido, pero los invito después a familiarizarse, porque es información pública, está en el sitio web, ingresen y ahí pueden ustedes ver lo que se solicita. Ahora, volviendo a la presentación, nuevamente, una recapitulación. En el sitio web de Bonsucro, en la parte de membresía, va a encontrar todo el formulario de aplicación, el formulario, guía de autoevaluación, toda la información pertinente. Si hay cosas que no aplican, no aplican, déjenme en blanco. Si hay cosas que aplican, adjunten la información, respondan con la mayor honestidad posible. Y en caso de duda, siempre nos vamos a contactar. ¿Qué sigue? Una vez que finalicé y envié mi aplicación, como pudieron ver, me envió una notificación de que todo está en orden, mi aplicación membresía fue recibida. Listo, la parte interesada aplica. La parte interesada aplica a Bonsucro, la solicitud a través del formulario del sitio web. El solicitante completa el formulario, como hemos visto anteriormente. Pasa un proceso de 30 días de candidatura, esto no cambió, sigue siendo igual. En ese periodo de candidatura está abierto para comentarios de partes externas. Esto es importante hacer un alto acá. Esto no ha cambiado. Bonsucro, cuando recibe un candidato, una candidatura, lo procesa y lo publica en el sitio web como miembro candidato. Miguel, the presentation is not on, sorry. Okay. It's on the website. Voy a volver entonces a la presentación. ¿Pueden ver hoy la presentación? ¿Volvió a la normalidad? Sí, sí. Sí, gracias. Disculpen los inconvenientes técnicos. Ya voy a empezar a creer todo lo que anda circulando sobre Zoom. Hasta el momento funcionaba bien Zoom. Bien, vuelvo acá. Como les dije, llenamos el formulario, enviamos la aplicación y esto se recibe por parte de Bonsucro. Se llenó el formulario, completa el formulario de autoevaluación que expliqué anteriormente para hacer la diligencia. Y esto pasa un proceso de candidatura de 30 días. Esto no ha cambiado. Todos los que son miembros saben que nos tomamos 30 días y en esos 30 días, ¿qué puede suceder? Nosotros lo publicamos en el sitio web, queda en la parte de la lista de miembros, para evitar estos errores técnicos, no voy a volver al sitio web, pero en la lista de membresía, ustedes la despliegan y va a aparecer quién es un miembro candidato. Si alguna organización tiene un comentario en contra de esa candidatura, ese es el momento para hacerlo, dentro de los 30 días. Ese proceso es enviar un comentario, identificarse cuál es el alegato, adjuntar documentación de información, nombre y contacto, para entender mejor cuál es tu alegato, cuál es tu oposición en contra de esa candidatura. Bien, esto
si no sucede, o si sucede, Bonsucro va a seguir con el proceso, que es revisar el formulario de autoevaluación, y en ese momento empezamos a hacer la puntuación a la membresía. Y nos comunicamos en caso que hay que aclarar alguna duda. Hay 3 caminos acá y por eso está presentado como sistema de semáforo. 3 colores, 3 opciones. Primero, el miembro aplica. Durante los 30 días no se reciben comentarios. Toda la información no muestra ninguna evidencia de que hay un juicio, un asunto legal, ambiental o algo que debamos analizarlo. Entonces es un caso de bajo riesgo. 2 colegas dentro de Bonsucro, el gerente de membresías y la Head de Servicios Corporativos, revisan el caso, se analiza toda la información y transcurridos los 30 días se da la aceptación como miembro, se envía la factura. Como saben, Bonsucro es una organización basada en membresías, entonces enviamos una membresía en base a tu categoría y se te envía un paquete de bienvenida. Se registra la decisión, se crea un perfil en nuestro sistema donde está el nombre, dirección, persona, contacto, el código de membresía, que normalmente es un código alfanumérico que comienza con el país y número consecutivo. Para el caso de ingenios, este código es importante siempre tenerlo a mano porque es lo que te piden las certificadoras en el proceso de auditoría. Pero si no, si se les olvida, pueden pedirlo siempre a Bonsucro. Luego, puede haber un segundo escenario. Hay un riesgo mediano. Acá se conforma un comité interno de revisión de membresías, en el cual obviamente forma parte estas 2 personas, estos 2 colegas y nuevos colegas. En mi caso, obviamente, tengo que participar en la revisión de membresías de Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Revisamos el caso, hacemos una recomendación para próximos pasos, hacemos una investigación adicional, que podemos hacerla nosotros directamente o contactar expertos, y podemos aceptar al miembro con un plan de acción. De repente hay algo que el miembro tiene que cerrar, que no es una cuestión legal muy compleja o algo que va a demorar 1 mes, 2 meses, entonces le decimos, te vamos a aceptar, pero con un debido plan de acción. El tercer caso es lo que llamamos riesgos altos. Y acá ya la evaluación de la membresía o del candidato pasa a nivel de la junta directiva. ¿Qué se hace para revisar el caso? O sea, la junta directiva llega, ellos revisan el caso y recomiendan próximos pasos. Hay una potencial investigación adicional y un plan de acción en el cual obviamente el equipo de Bonsucro participa en recopilando esa información y haciendo consultas con expertos externos. Y si es un caso donde hay comentarios, muchos comentarios negativos con peso, con evidencia, o la información que presenta durante el formulario de aplicación y la guía no son satisfactorios, la junta directiva puede rechazar esa membresía. Bien, esas son las 3 opciones en cuanto a aceptar una membresía. El fast track, 30 días, donde no pasa nada y se acepta. El riesgo mediano, que pasa por un comité interno, y de riesgos altos que tiene que llegar a manos de la junta directiva. Hasta acá, lo que es código de conducta. Al inicio de la presentación comenté, se recuerdan en el cronograma, que también estamos desarrollando lo que es el mecanismo de quejas de Bonsucro. ¿Qué es el mecanismo de queja? Es un proceso a través del cual cualquier organización puede hacer alegatos contra miembros candidatos. Se maneja en la parte de comentarios. Importante en este bullet point aclarar lo siguiente. Cuando una organización aplica membresía durante los 30 días de candidatura, es cuando stakeholders, personas externas que no son miembros necesariamente o son miembros, pueden hacer alegatos contra un miembro candidato. Ese es el mecanismo de queja. Importante mencionar que el mecanismo de queja solo aplica contra los miembros de Bonsucro. Si viene una queja por otro medio, un email que se queja de un ingenio que no es miembro, que no conocemos, desafortunadamente no hay nada que podemos hacer porque no controlamos el mundo de todos los ingenios. Podemos ser responsables de alguna forma por nuestra membresía. Ahora, este mecanismo, 2 cosas acá. El mecanismo de queja, nuevamente,
es un proceso de quejas formal contra miembros de Bonsucro. Comentarios son comentarios durante el proceso de la aplicación de un miembro potencial, candidatos. Es importante, y lo explico nuevamente para evitar confusión. Comentarios son cuando es un miembro candidato. Mecanismo de queja es cuando ya es un miembro formalmente en Bonsucro. ¿Qué puede pasar también? Es posible que durante el proceso de aceptación de la membresía alguien hizo comentarios y esa membresía pasó por el sistema que expliqué anteriormente. De repente fue aceptado con un plan de acción, pero ya es miembro. Entonces la organización puede volver a esa organización con un mecanismo de queja porque ya es miembro. ¿Qué pasa si recibimos una queja contra un miembro de Bonsucro? Esto va a ser administrado, esto es algo nuevo que estamos introduciendo, por el Centro para la Resolución Efectiva de Disputas. Esta es una organización internacional con mucha expertise en esta materia que va a hacer un análisis transparente y objetivo. ¿Qué van a hacer ellos? Primero, recibir quejas y evaluar si están dentro del alcance. Puede ser que no, porque, como dije anteriormente, se quiere enviar una queja contra una organización que no es miembro. O capaz lo que envían no es evidencia suficiente para avanzar contra una queja formal. Los alegatos no son tan fuertes. Se establece esta organización, CEDR, va a establecer contacto con las certificadoras. Como sabrán, tenemos 5 empresas que tienen licencia para certificar. Y esto para obtener más información sobre este miembro al cual está sujeto a una queja. Luego, se comunica con las dos partes, el demandante, quien inició el mecanismo de queja, y el demandado, el miembro el cual se enviaron alegatos. Esto como una primera instancia, ofrecer una mediación, sentar a las dos partes y tratar de encontrar una solución, porque son etapas del mecanismo de queja. Y CEDR va a continuar el proceso hasta que se cierra la queja y se hace una recomendación a Bonsucro. Sin embargo, Bonsucro es quien retiene la decisión sobre la membresía. Y para eso vuelvo acá. Como ven, acá no está mencionado CDR en ningún lado porque va a ser un organismo de apoyo en el caso de una queja contra un miembro. Pero la decisión de aceptar a un miembro o no, al final va a estar en el staff de Bonsucro o la junta directiva según sea el caso. Lo menciono acá, todavía está en desarrollo, estamos en etapa final, pero en mayo, que va a ser un par de semanas, vamos a publicar el nuevo mecanismo de queja y reclamos que cualquier parte interesada, miembro y no miembro, puede utilizar en caso tenga alegatos contra un miembro de Bonsucro. Bien, volviendo al código de conducta, como mencioné, tiene varios componentes. El código de conducta, la guía de autoevaluación, y hay que hacer un reporte de mejora continua. Esto muy en línea con el principio 5 de Bonsucro. ¿Qué es el reporte de mejora continua? Es un marco para informar que impulsará el aprendizaje entre los miembros, celebrará y comunicará los logros de miembros y demostrará una mejora continua hacia los objetivos de las empresas. En la práctica, es un conjunto de 7 o 8 preguntas muy simples sobre los compromisos y el progreso de los miembros en relación al negocio de caña de azúcar. No vamos a preguntar sobre otra actividad comercial que no tenga nada que ver con Bonsucro. ¿Cuándo hay que hacerlo? Este reporte para los miembros actuales, y esta es otra fecha para los que son miembros ya activos en Bonsucro, el reporte de mejora continua no se les va a pedir antes del 31 de marzo. Recuerdan que comenté que a partir del 30 de marzo del próximo año tienen que pasar por todo el proceso de autoevaluación y el nuevo código de conducta. Entonces, hasta que pasen por esa etapa, vamos a indicarles cuándo deben enviar el reporte de mejora continua. Todas aquellas organizaciones que a partir del 1 de abril en adelante apliquen a membresía, es decir, los que son miembros candidatos a partir de ahora, ese reporte de mejora continua se va a enviar después de junio del 2021. Entonces, en resumen, simplemente para que lo tengan en mente, todo lo que es proceso de mejora continua para miembros y no miembros viene a partir del 2021, pero en diferentes meses, los cuales vamos a estar informando en su debido momento.
Muy bien, ya para terminar, lo he tenido casi una hora en el webinar, estamos prácticamente finalizando. ¿Cuáles son los próximos pasos ahora que lanzamos el nuevo código de conducta? Primero, webinars. Hemos completado con el de hoy 4 webinars en inglés, portugués y español entre ayer y hoy para explicar los nuevos cambios. Estamos haciendo revisión de nuevas aplicaciones a membresía basadas en los requisitos de diligencia, es decir, aquellos que quieran aplicar desde el 1 de abril están sometidos a este nuevo código de conducta, formulario de autoevaluación y todos los nuevos lineamientos. En mayo, como dije, vamos a publicar el mecanismo de quejas para miembros activos de Bonsucro. Vamos a finalizar el marco de informe de mejora continua. Como tenemos hasta el 2021 para miembros y no miembros que quieran aplicar en el futuro, vamos a tomarnos un tiempo para elaborar este reporte de 7 o 8 preguntas. Y también estamos en el proceso de definición de informes anuales y apoyo a miembros. En septiembre 2020 esperamos dar más comunicaciones, pero básicamente es dar algunos lineamientos de cómo deben reportar sus progresos en base al código de conducta, que es uno de los requisitos que expliqué al inicio. Esto es lo que se viene. Nos vamos a estar comunicando con todos, seguramente en los próximos meses, a través de los newsletters dirigidos, a través del Consejo de Miembros, todos los canales de comunicación que tenemos, vamos a llegar a ustedes. Esto es todo lo que tenía que compartirles en cuanto al código, el nuevo código de conducta de Bonsucro. Y tenemos unos minutos para preguntas y respuestas que puedan tener. Pueden abrir su micrófono y hacen la pregunta o pueden enviarlo por el chat y lo leo para todos. Creo que todos están viendo mi pantalla. Estoy viendo saludos, saludos. Gracias a todos por los saludos. Vamos a ver si hay alguna pregunta escrita acá. Bueno, hasta el momento, saludos, los cuales devuelvo. Saludos a todos. Veo que tenemos una participación de diferentes países. Muy bien. Van a disculparme por los problemas técnicos cuando saltaba del sitio web de la presentación. Tengo acá una pregunta, si me permiten. De hecho, son 2. Voy a leerlas. Dice, ¿la información que se carga en el formulario implica algún paso adicional en el proceso de auditoría de recertificación anual? No necesariamente. El proceso, recuerden que son 2 componentes de Bonsucro, pero tienen procesos independientes. Como sabrán, estamos en el proceso de revisión del estándar y eso tiene un protocolo de certificación. Es un proceso que va a continuar hasta abril del 2021. Pero esto del código de conducta no va a tener en este momento ningún cambio fundamental. No les vamos a pedir algo que no, para los que son miembros certificados, no vamos a pedir nada que no se haya pedido en el estándar. Sencillamente estamos volcando muchas de las informaciones a la membresía. Antes, los que recordarán, el proceso era llenar un formulario con la persona a contacto, la organización, la membresía y se enviaba. Ahora estamos pidiendo más información que básicamente muchas veces se le pide en el proceso de auditoría, pero no va a tener ningún impacto en lo que es auditorías de recertificación o de seguimiento. Dice después, ¿deben prepararse los miembros para atender a lo esperado en el código de ética? Sí. Los miembros actuales van a pasar por este proceso en marzo de 2021. Así que tienen desde ahora casi un año para leer, recopilar la información y prepararse, porque el próximo vamos a pedirle a todos los miembros pasar por este proceso de código de conducta. Los miembros, los que no son miembros y quieren aplicar ahora, ya para ellos aplica este nuevo procedimiento. A partir del 1 de abril de este año. Tercera pregunta.
el reporte de mejora continua es independiente de los procesos de recertificación. Sí. Tienen similitud porque, como dije anteriormente, el estándar, el principio 5 del estándar es mejora continua. Hay varios indicadores que te pide cómo vas a hacer tu proceso de mejora continua. Pero el reporte que vamos a elaborar son 7 u 8 preguntas que van a tener una relación. No está listo todavía, por lo tanto no puedo decirles cuáles son esas 7 u 8 preguntas. Pero va a estar muy alineado, pero no debería de alguna forma cambiar el proceso de recertificación. No va a tener ninguna implicación. Seguramente va a ser información que ya tenés y que reportás a través de la auditoría. Luego veo otra pregunta. La información, es la misma. Es la misma pregunta. Dice acá, gracias por ¿quién está detrás de la organización CDR? CDR es un organismo internacional que tiene mucho expertise en lo que es resolución de conflictos. Hemos prácticamente entrado en un memorando de entendimiento con ellos para que pongan a servicio de Bonsucro el expertise en primer lugar, conocimiento que tienen en el tema, la imparcialidad. Ellos básicamente van a ser como se explicó en la presentación, una organización que va a evaluar por la parte de mitigación de riesgo, pero no van a tomar una decisión. Ellos van a dar una recomendación. La decisión la va a tener al final Bonsucro. Nosotros, como vamos a enviar esta presentación, seguramente podemos enviarle el enlace del sitio web de CRD. En este momento no quisiera cambiar porque capaz si se me congela la pantalla, pero tienen un sitio web y ahí se puede encontrar más información sobre quiénes son CRD. Dice acá, el pasado 31 de marzo, una empresa ya miembro no ha hecho este proceso, se levantará una no conformidad en caso de auditoría. Si pasado el 31 de marzo una empresa ya es miembro, no ha hecho este proceso, se levantará una no conformidad con el proceso de auditoría. Más que una no conformidad con el proceso de auditoría, el problema es el siguiente. Si llegamos a marzo y no pasas por este proceso de llenar el código de conducta, el formulario, básicamente es como que tu membresía va a quedar en el limbo, en un estado de espera, y como sabrán, es un requisito mandatorio ser miembro para certificar. Entonces, mi recomendación es, cuando llegue este proceso y Bonsucro anuncie que todos los miembros van a pasar por el proceso de autoevaluación, llenado de información y el nuevo código de conducta, hacerlo para que eso no atrase su membresía, su auditoría. Es mejor anticiparse, pero no necesariamente es una no conformidad con el estándar. En realidad no estás cumpliendo con un requisito de la auditoría, que es ser miembro activo de Bonsucro. El tema de reportar, otra pregunta dice, el tema de reportar los casos legales durante la membresía se verifica por parte de todos los auditores. En realidad, somos nosotros, Bonsucro, el staff de Bonsucro, quien va a verificar informaciones de aspecto legal, sea laboral, ambiental, social. Esto no va a mano de los auditores, porque es importante tener claro, el código de conducta es un proceso, es prácticamente el paso 1, es un proceso que tenés que pasar si querés ser miembro de Bonsucro. Y posteriormente a eso viene el proceso de implementación y auditoría. Entonces esto no es algo que va a pasar a manos de auditores, al contrario, lo va a manejar Bonsucro internamente con su staff, y dependiendo si es un caso de bajo, mediano o alto riesgo, como expliqué anteriormente, va a pasar por un comité o la junta directiva, y obviamente en su momento esto va a pasar por la asesoría de CEDR, pero ellos no son auditores. No son Control Union, SGS, Food Chain, SGS, ninguna de los cuerpos de certificación que tenemos acreditados, o Lloyds, que son los 5.
Che, gracias por sus preguntas. Hubieron varias, espero que las respuestas estén al nivel. Acá hay otra. Dice, para la certificación Bonsucro no se exige análisis de residuos de los plaguicidas en la caña o sus productos. No, recuerden que Bonsucro es una certificación de procesos. Lo relacionado a plaguicidas que se pide es que no uses, que están en el anexo 2 del estándar, plaguicidas prohibidos por protocolos internacionales. Rotterdam, Estocolmo, OMS, lista 1A y 1B. No pedimos análisis de laboratorio porque normalmente esos son auditorías de estándares de calidad, estas auditorías de alimentos, o algunas empresas normalmente de alimentos y bebidas, tus clientes, te van a pedir estos análisis de laboratorio. Pero en resumen, no. Bonsucro en su estándar, en el actual, no pide análisis de residuos de plaguicidas en la caña o subproductos, porque no es un indicador, digamos, no es en nuestro estándar, esos son normalmente estándares de alimentos. En el actual, recuerden, importante aclarar que a partir de abril 2021 va a haber un nuevo estándar. No sé qué viene en el nuevo estándar, eso lo vamos a saber cuando se publique la nueva versión que está en proceso, pero de momento no se pide. Lo que está preguntado acá, análisis de plaguicidas en caña o subproductos. Dice acá, el formato de reporte de mejora continua es a través de la web o cada ingenio puede hacerlo a su modo. Seguramente como pudieron ver, el proceso de membresía, el proceso de aplicación de membresía y código de conducta, todo está en el sitio web. Cuando tengamos este reporte, seguramente lo vamos a subir ahí. Como no está listo, no puedo decirles cómo luce, cómo es, pero seguramente hay dos opciones. O es un formulario en línea, que lo llenan y se envía, o es un formulario descargable, que lo van a completar y lo envían por email. Pero va a estar públicamente visible, seguramente en ese espacio que le mostré, donde están el código de conducta, los lineamientos, y ahí vamos a subir en su momento, cuando esté desarrollado, cómo van a reportar lo que es mejora continua. Dice acá, el formato de... esta fue la pregunta anterior. ¿Es a través de la web o cada ingenio puede hacer a su modo? No respondí esto bien. Nosotros vamos a dar el formulario. Va a estar disponible en el sitio web o va a ser un formulario descargable, pero nosotros te vamos a enviar las 7, 8 preguntas y cuáles son las respuestas específicas que esperamos. No es que cada miembro va a elaborar su propio reporte de mejora continua, porque por lo tanto no vamos a poder obtener informaciones comunes como para hacer datos agregados de cuáles son las mejoras continuas entre los miembros. Hay otra pregunta acá, dice, entonces, claramente, no se puede pedir información sobre este punto en auditoría, sobre posibles conflictos legales. Recuerden que en el estándar actual, el principio 1 es cumplimiento de la ley. Entonces, el auditor, para verificar ese principio y esos indicadores, sí te va a pedir cumplimiento de los indicadores, que normalmente son leyes aplicables al sector cañeros, leyes nacionales. Pero esto es importante separarlo. En el proceso de auditoría, el auditor te va a pedir cumplimiento legal de acuerdo a la actividad cañera y a los indicadores del principio 1. En lo que es código de conducta, vamos a pedir información sobre aspectos legales, pero más allá de la auditoría. Porque recuerden que el código de conducta aplica a miembros que son ONGs, productores, usuarios finales, ingenios, y no todos se certifican. Una ONG, por ejemplo, no se certifica a Bonsucro, no usa el estándar, pero no significa que no sea sujeto del código de conducta. Entonces, hay que verlo de esta forma. Por el código de conductas y los requisitos del código de conducta, que es la verificación legal, todos los miembros de Bonsucro tienen que pasar de forma mandatoria. Es una condición para ser aceptado como miembro. Pero no todos los miembros son sujetos de la certificación.
Hay algunos hilos conductores. Seguramente aquellos miembros que se van a certificar, el auditor va a ver el cumplimiento legal y esa es información que posiblemente nos compartiste a nosotros en el proceso de código de conducta. Pero hay que verlo como dos cosas separadas. Pero, en resumen, es posible que para un ingenio, en un proceso de auditoría, el auditor, para el cumplimiento del principio 1, te pide información que también nos ofreciste a nosotros como Bonsucro para aplicar a membresía. Dice acá otra pregunta. ¿Ese nuevo estándar entrará en vigencia para las auditorías desde abril 2021? Sí. Como comenté, y algunos ya están familiarizados o que han pasado en el proceso de consulta pública, Bonsucro está desarrollando una revisión al estándar. Cada 5 años, como somos miembros de ICEAL, tenemos que revisar el estándar. Estamos en proceso. Continúa y va a finalizar en abril 2021. A partir de ese mes vamos a tener un nuevo estándar de producción Bonsucro, de producción. Recuerden que ya tenemos un estándar de cadena de custodia nuevo que se aprobó el año pasado, si no me equivoco, a partir de marzo. Vamos acá. Dice, una consulta. El hecho que una empresa, ingenio, presente en su histórico hallazgos de trabajo infantil, ¿es esta una limitante bastante amplia para continuar con la solicitud de la membresía? Recuerden que la membresía lo que analiza es el estado actual. Si un miembro potencial tuvo algún conflicto legal en el caso de hubo hallazgo de trabajo infantil, pero ese caso se cerró, y es parte de la historia, eso sucedió hace 5, hace 10 años, no debería tener una implicación. El código de conducta es la fotografía, tienen que verlo como la fotografía actual. Si en la actualidad vos tenés en tu organización, en tu empresa, casos de trabajo infantil documentados y hay un juicio legal, eso va a afectar obviamente tu proceso o es información que tenés que compartirnos y puede entrar en la categoría de riesgo medio, riesgo alto. Pero nuevamente, vean el código de conducta y sus requisitos como una fotografía actual. Casos legales que tengas pendientes en lo social, en lo ambiental y que obviamente tengan un alto grado de gravedad y que no están cerrados. Dice acá, ¿dónde quedan los training providers de Bonsucro en alcance del código de conducta? En realidad, el Bonsucro tiene 3 categorías. Miembros, certificadoras y los training providers. Certificadoras y training providers no son miembros, por lo tanto, no están alcanzados por el código de conducta. Son proveedores de servicio. Pero es un buen punto para revisar. En teoría, las certificadoras y los training providers no están alcanzados por el código de conducta porque no son miembros. Pero no significa que no sean sujetos de riesgo y ahí es donde se genera una duda de cuánto tienen alguna práctica. Pero certificadoras y training providers normalmente son organizaciones que están alcanzados por otras regulaciones, con lo cual la premisa es que fácilmente podrían cumplir con el código de conducta. Pero como no son miembros, no los alcanza. Pero veo que la pregunta vino de Héctor. Voy a revisarla en detalle y te voy a dar una con más información de cuál sería el alcance. Dice acá, buenos días, don Miguel. Por favor, no me digan don Miguel, que me siento como un vino de alta gama. O un ron especializado. Dice, una consulta. ¿Sería recomendable que una empresa proveedora de insumos para un ingenio se certifique Bonsucro? Como expliqué anteriormente, la certificación actual, tenemos 2 estándares. El estándar de producción que aplica a ingenios y destilerías y el estándar de cadena de custodia que aplica a ingenios y destilerías.
Y también el estándar de cadena de custodia aplica a empresas que son usuarios finales de productos de la caña de azúcar, etanol, melazas, bagazo, azúcar, y hoy día también estamos avanzando mucho en el mundo de bioplásticos. Pero las empresas de agroquímicos no están sujetas a la certificación ni de producción ni de cadena de custodia. Entonces, este es un caso, como expliqué anteriormente, de que no todos los miembros de Bonsucro son sujetos a la certificación porque el estándar de producción y cadena de custodia no aplica. Lo que sí, entonces para responder, una empresa proveedora de servicio no se puede certificar Bonsucro porque el estándar no lo alcanza. Sin embargo, importante aclarar, es posible que el ingenio, en su proceso de certificación y auditoría, a ese proveedor lo alcance con algunos requisitos. Básicamente la parte de cumplimiento legal, contratación, equipo personal de protección. También, gracias Benjamín por el recordatorio. Recuerden que tenemos el estándar para pequeños productores, haciendo un poco de memoria. Es un estándar que desarrollamos hace 2 años y es específico para pequeños productores o sus asociaciones. Entonces, corrigiendo, tenemos en realidad 3 estándares. Estándar de producción, estándar de cadena de custodia y estándar para pequeños productores. Dice acá, una consulta, en caso de que los ingenios tienen como consumidor final a las empacadoras, ellas deberán certificarse en cadena de custodia. Acá si me pueden dar un poco más de información, Lisa, cuando decís empacadora es vendes a granel y después esto es fraccionado en presentaciones de kilo. No me queda claro qué sería una empacadora como para responder. Lo que sí puedo responder de forma general es el estándar de cadena de custodia, que también está disponible en el sitio web para libre descarga, o me escriben y se lo envío. Es un estándar, tienen que verlo, cuando ustedes escuchen cadena de custodia, entiendan que es trazabilidad. Por lo tanto, el estándar tiene una serie de indicadores administrativos que se verifica la trazabilidad de producción de caña de azúcar, procesamiento de caña de azúcar y uso final de ese derivado, sea etanol, sea bioplástico, sea melazas o sea azúcar. Entonces, todo va a depender cuál sea. Dice acá, en Guatemala las empacadoras son las que reciben el azúcar para ser distribuido al mercado local. Si estas empacadoras, ahora sí entiendo bien, si el ingenio en Guatemala produce el azúcar y se lo vende al empacador y esa empacadora quiere vender el azúcar local y hacer un claim del uso del logo, tiene que usar cadena de custodia. Hay que tener en claro lo siguiente, el estándar de cadena de custodia aplica cuando alguien quiere comprar producto certificado o hacer un claim del producto certificado. Entonces, pueden haber 2 casos. Estas empresas empacadoras compran el azúcar, lo fraccionan en bolsas de 1 kilo, pero no hacen uso del logo. En este momento no hay un interés en dar visibilidad que es azúcar Bonsucro certificada. Posiblemente no los va a alcanzar el estándar de cadena de custodia. Pero si en el futuro quieren llevar producto fraccionado al consumidor en las góndolas de Guatemala, sí, y usar el logo, ahí sí, van a tener que implementar el estándar de cadena de custodia, porque eso va a garantizar que el azúcar que salió del ingenio, Bonsucro certificada, y llega a la góndola del supermercado o la distribuidora en presentaciones de 1 kilo, 5 kilos o 20 kilos, cualquiera que sea la presentación, tiene la trazabilidad Bonsucro. Todo va a depender en ese caso de si se quiere hacer el claim, que se dice, de azúcar certificada Bonsucro y hacer el logo de azúcar, el uso del logo de azúcar certificada Bonsucro.
Bien, no veo más preguntas y en respeto del tiempo, ya los tuve conmigo casi hora y 20. Si no hay más preguntas, podemos dar por finalizado el webinar, no sin antes mencionar que me acompañó mi colega Rafael Seixas desde Londres. Ya es de noche en Londres, así que gracias Rafael por acompañarnos en el webinar. Y también Gracias, Miguel. gracias. Y tengo una pregunta antes. Y también está Benjamín Sandoval acompañándonos desde México. Es nuestro coordinador para México. La pregunta, Rafael, es si esta presentación se va a enviar a los participantes del webinar. Sí, sí, después enviamos a todos, pienso, la semana próxima, enviamos la presentación y la grabación también, Perfecto. el audio. Perfecto, gracias Rafael y gracias Benjamín. Veo una última pregunta antes que nos vayamos. Dice, si el azúcar es para cliente comercial, quien la usará como parte de su materia prima, debe certificar cadena de custodia. Si te pide azúcar certificada, sí, recuerden nuevamente, y por favor, Rafael y Benjamín, corríjame si no estoy en lo correcto. Siempre y cuando tu cliente te diga, quiero azúcar certificada Bonsucro, se necesita el estándar de cadena de custodia. Menciono esto así enfáticamente porque hay casos de que tu cliente te compra el azúcar y no le da visibilidad, entonces no va a ser necesario azúcar Bonsucro, digo. Te compra azúcar Bonsucro, pero te dice, te compro el azúcar, sé que es certificado Bonsucro, pero yo no voy a hacer un claim, no le voy a dar visibilidad. Posiblemente ahí no es necesario para ellos el estándar de cadena de custodia. Ahora, para el ingenio, importante, para el ingenio es mandatorio el estándar de producción y el estándar de cadena de custodia. Ambos van de la mano. No puede un ingenio solo certificarse estándar de producción. Tiene que certificarse cadena de custodia, porque eso garantiza que los derivados de la caña de azúcar son Bonsucro certificados. ¿Qué pasa de la puerta del ingenio hacia afuera si un comprador te pide azúcar Bonsucro certificada y te la va a comprar así? Ese comprador necesita la cadena de custodia, certificación cadena de custodia. Muy bien. Bueno, espero haber respondido sus preguntas y si tienen alguna otra duda que no abordamos hoy, por favor, entren en contacto. Muchos tienen mi email, saben cómo contactarme y si necesitan otra información, otra pregunta, algo que no quedó claro, vamos a responderlo posteriormente. Vamos a quedarnos unos minutos porque veo que siguen llegando las preguntas. Muy bien, muy interesante. Dice, una consulta. ¿Cuándo inicia la certificación? ¿Toman como referencia las auditorías de principios rectores? Entiendo, estamos hablando acá de los principios rectores de Coca-Cola. Esto, en realidad, la certificación, los principios rectores es un requisito de Coca-Cola, que es independiente de los requisitos de Bonsucro. Esto es mejor conversarlo siempre con tu cliente, con Coca-Cola, porque es posible que te digan, te voy a pedir la certificación Bonsucro y además de eso los principios rectores. O es posible que solo te pidan Bonsucro. Pero importante tenerlo claro, que Coca-Cola es un miembro nuestro, es un miembro comprometido y depende de ellos si te va a pedir principios rectores o no. Hay una alineación, obviamente, entre los principios rectores y Bonsucro. Son muy similares, van muy de la mano. Mucho de lo que hagas para Bonsucro te va a servir para los principios rectores y viceversa. Pero es importante siempre hablarlo con tu cliente porque uno no excluye al otro. A veces te van a pedir uno y el otro. Te van a pedir Bonsucro y complementarlo con principios rectores. Muy bien, ahora sí, creo que hemos concluido. No veo más preguntas, pero nuevamente agradecerles. Realmente preguntas muy interesantes. Hay un par que se las debo
de una forma más elaborada, pero voy a responder posteriormente cómo sigue a las personas que hicieron esa consulta. Y como dije nuevamente, dudas, preguntas, retroalimentación, estamos a la orden. Pueden escribir. De hecho, acá les estoy, a los que siguen todavía, comparto mi email. Ahí pueden localizarme.